Bueno, bueno, regresamos ya después de un descanso, todos. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, pero también a un análisis que dejamos pendiente antes al análisis de lo bueno, de lo sabroso, donde se nos van a incendiar nuestros analistas. La política educativa en referencia a la inclusión. Una la pregunta 4 mencionaba educación especial y su desmantelamiento hormiga. ¿Quiénes fueron los responsables? Bueno, pues, ¿quién quiere iniciar este incendio? Víctor. Víctor quiere. A ver, pues. Ahí, espérame. Aquí por el frente, ¿verdad? Sí. Hace ratito yo mencionaba de manera muy grosa cómo fue la transformación de la estructura de educación especial. Cómo pasamos de las escuelas de educación especial por área de atención a los centros de atención múltiple con diferentes discapacidades dentro de la misma aula y con un solo especialista, pero también a la par se fue dando dos movimientos. Uno, el de las maestras itinerantes, que eran las que iban a las escuelas de educación básica regular, y la creación y la reorientación de los servicios que estaban de educación especial, los WOP, y se comenzó a formar la estructura de USAER. La estructura de USAER era dos maestros especialistas en el área de aprendizaje que apoyaban a una escuela justamente para la atención escolar de los estudiantes con discapacidad o con alguna dificultad para el aprendizaje, ¿no? En aquel tiempo se decía con o sin necesidades para necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad. Justamente el Estado se fue contrayendo en este mismo sentido, que pareciera que era positivo, pero al final de cuentas la capacidad que le dio, la capacidad de respuesta que tuvo para las personas con discapacidad, a la par del crecimiento demográfico, a la par de la actualización en los temas de educación, pues no fue la misma. Esto lo que logró es que hubiera un campo cada vez más fértil para la iniciativa privada en relación de las personas con discapacidad. Y como prueba pues está la situación del Teletón, el modelo que durante muchos años, desde 1996, 1997, nos ha estado diciendo a través de la televisión y a través de sus campañas de donación: las personas con discapacidad son sujetos de caridad, son sujetos de donación, son sujetos de lástima, pero no son sujetos de derechos. Y en ese sentido, pues el sistema educativo se fue debilitando más para las personas con discapacidad, porque poner a los estudiantes con diferentes discapacidades dentro del mismo aula limitó la capacidad de los especialistas y de las especialistas que estaban frente al aula para darle respuestas específicas. Y nuevamente se volvió a centrar el asunto únicamente en el trabajo curricular prescrito, en el trabajo homogéneo de la lectura, la escritura, el pensamiento matemático, las sumas y las restas, y se deja de lado el aspecto sustantivo de las personas con discapacidad. No quiero decir que la educación especial no debiera de hacerlo o que debiera de abandonarlo, pero más bien eso tendría que ser solo algunas de sus características y de sus ejes de trabajo, pero no el único, porque entonces no tiene sentido. El Estado se fue debilitando en cuanto fue formando los centros de atención múltiple y dejó de dar respuesta sustantiva a las personas con discapacidad. Hoy estamos en un momento donde se dice que no es necesaria la estructura de educación especial por el discurso de la inclusión, enmarcado como en muchas interpretaciones erróneas del significado, del concepto, de la esencia del término de inclusión. Estamos como en un momento muy facilista donde se piensa que inclusión es
No, pues la Real Academia de la Lengua quiere decir incluir, hacer, formar parte de. La raíz etimológica proviene del includere, formar parte de. No, pues entonces esto se tiene que traducir en tener a todos dentro de las mismas aulas para que vayan a aprender lo mismo. Me parece que esos errores de interpretación tienen en un hilo y ponen en un riesgo a las personas con discapacidad que están en etapa escolar. Porque estamos ante ese peligro de que la educación entonces no tenga sentido. Porque existimos personas con discapacidad que vamos a la escuela no solo a aprender español y matemáticas, ¿no? O sea, existen personas con discapacidad y existimos personas que necesitamos aprender otras cosas, que necesitamos aprender cosas más elementales que estos conocimientos instrumentales que maneja el sistema educativo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra supervivencia, nuestra sobrevivencia, tiene que ver también con cómo somos autosuficientes, cómo desarrollamos la mayor independencia o autonomía posible. Si no lo hace la escuela, ¿quién lo hace? Creo que ya no podemos estar parados también en esa lógica del sistema educativo, en la parte de educación especial, decir, señora, su hijo necesita terapia de lenguaje, llévelo a tal institución. A ver, ¿estás consciente de lo que recomiendas? Sistema educativo. O sea, la mamá hace un esfuerzo por traer a un niño con discapacidad a la escuela y todavía le dices vete a un centro de atención aparte, cuando sabemos que un integrante con discapacidad nos implica, aparte de un montón de gasto, nos implica un montón de problemáticas con la movilidad, con el transporte, con el acceso, algo de lo que vivimos hoy en este día para caerle al lugar también, ¿no? Y la escuela le dice a la familia, llévalo al centro donde le van a dar la terapia de lenguaje. Pues tendría que ser más bien una función que se esté cumpliendo dentro de la escuela. Pero el discurso facilista dice, no, pensemos en barreras para el aprendizaje y no pensemos en las deficiencias de la persona. Pues las deficiencias de la persona ahí están, y las deficiencias de la persona no se solucionan eliminando barreras para el aprendizaje y la participación. Si algo podemos hacer con ellas para mejorarlas, tenemos que hacerlo, ¿no? No creo que debamos instalarnos en decir, a ver, este niño ahorita no habla bien. Bueno, pero como no voy a ver sus deficiencias, pues nada más veo que su maestra no se convierte en una barrera para el aprendizaje. Y ahí lo dejo como en conocimiento de que podemos hacer más, de que podemos hacer algo extra por él, algo complementario que por supuesto le va a ser de utilidad para su vida, y eso es brindarle alguna herramienta extra. No, pues hay que dejarlo bien. El niño tiene que ejercer su derecho a la educación. Sí, pero ¿qué educación? La educación que dice el currículum, la educación homogénea, la educación estandarizada, el pensamiento empresarial. Yo creo que no, porque hoy nos habla, por ejemplo, hacen mucha pompa de la educación socioemocional, y hay que ponerle cuidado. Eso es crear sujetos resistentes a ambientes opresivos de trabajo. No es crear sujetos para una convivencia más colectiva, más armónica, más en solidaridad. Es hacer individuos con menos herramientas, pero con mayor capacidad de ser resilientes o de ser resistentes a sistemas laborales opresores, a mayores jornadas de trabajo, a menor contacto con las personas, a menor salario y a que tengan una mejor capacidad de resiliencia. Es decir, si me corren de un trabajo, bueno, ya buscaré otro. Entonces, estamos metidos en un gran problema, y nos han metido en un gran problema porque nos han dicho, con el discurso de la educación inclusiva no se necesita la educación especial. Cuando estudiamos el asunto de la educación inclusiva, nos damos cuenta que no consiste en absolutamente nada nuevo, sino en recuperar la esencia de lo que ha sido la educación, o de lo que tuvo que ser la educación desde sus orígenes: democracia, participación, colectividad, respeto. Pero eso no corresponde a la educación inclusiva. Eso es la esencia de la educación en sí misma, que el paradigma neoliberal ha venido destruyendo desde hace muchos años. Entonces hay que ponerle algún nombre, pero regresar a la esencia de la educación. Una educación que se defina a partir de los sujetos que participan en ella. Una educación, o muchas educaciones más bien,
que respeten y que fortalezcan las identidades individuales y las identidades colectivas. A eso es a lo que se refiere la educación inclusiva, pero no tiene absolutamente nada de especializado, no tiene absolutamente nada de específico. Prácticas políticas y culturas inclusivas, que es el discurso más choteado, pues es algo que se tuvo que dar antes de la palabra de inclusión, porque eso era la esencia de la educación. En el camino se ha ido perdiendo y el intento es recuperar los principios filosóficos de la educación: la colectividad, la democracia, la autodeterminación, el autodesarrollo. Ahora, en ninguna parte del discurso de la educación inclusiva dice cómo o qué debo de hacer para estudiantes con discapacidad. Le han vinculado muchos temas ahí: diseño universal, accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje, pero esos no corresponden en esencia a la educación inclusiva. Son aspectos que se pueden relacionar y que en el camino han surgido, pero no corresponden como tal al paradigma de la educación inclusiva. Es más, el asunto de la educación inclusiva ni siquiera surge en relación de las personas con discapacidad. En el movimiento anglosajón, donde las comunidades migrantes exigían que el Reino Unido les brindara las oportunidades o que les garantizara el derecho a la educación, se comienza a pensar en educación inclusiva. ¿Y qué educación les iba a dar ese Estado, aquel Reino Unido? Pues la educación que respetara la identidad cultural, individual y colectiva que tenía cada uno de los migrantes. Pero como también en aquel momento estaba presente el movimiento, el paradigma del modelo social de la discapacidad, y también las personas con discapacidad empiezan a exigir su derecho a la educación, se relacionan. Pero en esencia eran movimientos separados, que no se relacionaban uno con otro. Hoy en día pareciera que lo único que entendemos por educación inclusiva es para personas con discapacidad. Pues no, porque si pensamos en educación inclusiva, también también la Secretaría tendría que dejar de difundir a través de sus libros de texto la formación de familias ¿cómo se dice? Bueno, formadas por hombres y por mujeres, y presentaría otras formas de familias. ¿Por qué? Porque eso también nos permitiría que haya que existan personas de la diversidad sexual que se identifiquen, y que al contrario, en lugar de decir, no, pues yo me meto al closet, digan, no, pues yo sí me salgo del closet porque aquí estoy yo, porque aquí correspondo, porque sí me reconoce la sociedad. Los pueblos indígenas tendrían que decir: Estado, nosotros necesitamos una educación en nuestra lengua, necesitamos fortalecer nuestra ciencia, no tu ciencia occidental. Necesitamos fortalecer nuestra estructura política, no tu estructura política. A lo de nosotros no le llames usos y costumbres, a lo de nosotros también llama la estructura política, porque eso es. Pero de manera peyorativa se dice: bueno, es que este pueblo hace eso porque corresponde a sus usos y costumbres. Ay, puta, ¿desde dónde los estamos entendiendo? Y desde dónde los entiende el sistema educativo. Entonces, el tema de la educación inclusiva no se relaciona únicamente para las personas con discapacidad. Hace ratito que yo mencionaba que de primero a cuarto de primaria estuve en una escuela de educación especial, pues a mí me ayudó mucho en términos didácticos, para conocer muchas otras personas con discapacidad visual, para fortalecer mi identidad, sí como persona, sí como individuo, sí como humano, pero también como sujeto que comparto características y que comparto diferencias con otra población, bueno, con otras personas que también pueden ser parte de la misma población. Si a mí me hubieran mantenido en un grupo sin ninguna otra persona con discapacidad visual, yo no hubiera tenido ese contacto con personas ciegas de otros estados de la República. Mi familia no hubiera tenido contacto con otras familias que tuvieran hijos o hijas con discapacidad visual. No se hubieran compartido experiencias de los niños más grandes, mayores que yo, para que pudieran orientar a mis papás, para darles consejo, un consejo sensible, cercano, que a las familias no se los da el maestro, a las familias no se los da el psicólogo. Se tiene que vivir una situación parecida
para entender lo que pasa, lo que piensa y lo que siente una familia y una persona. Entonces, es una situación bien compleja, porque ahora se dice que no debemos de tener a las personas con discapacidad juntas. ¿Por qué no? ¿A poco la única manera de hacer válidos los derechos es tenerlos con gente sin discapacidad? ¿A qué van a la escuela? Pues que a quién sabe, a que hagan válidos sus derechos. ¿Qué sentido tiene en la vida eso? Gracias. ¿No? ¿Vas? Ahí, pues aunado a lo que comenta el maestro, sí, sí. Esa última parte que acaba de comentar él es sumamente importante y ahí sí me gustaría compartir en la experiencia de mi hija, por ejemplo. Cuando ella inicia su educación básica, aunque ya habían detectado en Jardín de Niños cierta situación con ella, me orientan que tiene que ir a una escuela regular, ¿no? Entonces ella a una escuela regular, con una historia pues nada agradable de cuál era el trato que ella recibió en esa escuela, rechazo, consejos de los papás, como bien dice el maestro. Es muy diferente el punto de vista desde un papá con un niño sin ninguna situación de discapacidad o condición de discapacidad. Y recuerdo juntas de padres de familia en donde me decían: ay señora, es que no, usted haga de cuenta que su hija no tiene discapacidad, ¿no? Échele ganas. Usted puede. Sí, usted tiene que, es que si usted misma piensa que no puede, ella nunca va a poder, ¿no? Yo tengo un sobrino y todo el mundo empieza a poner ejemplos, ¿no? Entonces, de verdad es una situación que, bueno, pues termina uno en el psicólogo realmente, ¿no? Porque es tanto el maltrato, tanto de los maestros, de los padres, bueno, hasta la señora del aseo me decía: señora, ya llévese a su niña a otra escuela. Y yo le dije, bueno, sí, cuando me digan por qué me la tengo que llevar a otra escuela. En ese momento yo me la llevo, y que sea por escrito y que venga firmado por alguna autoridad de la SEP. En ese momento yo me llevo a mi niña y que me digan además qué escuela o qué opción educativa es la que corresponde para mi hija. Entonces, hoy, bueno, y yo, orientada por los especialistas que pues en su momento tuvieron la oportunidad de orientarme, siempre me sugirieron ir a una escuela regular con mi hija, siempre. Y mi hija pues pasó situaciones difíciles como muchos de los chicos con discapacidad, pero yo creo que la principal es precisamente eso, no tener iguales alrededor, no tener amigos, no tener con quien hablar, no sé, de temas pues en común, sentimientos en común. Y hoy, por ejemplo, que está en CAED, que es una pues especie de opción de educación especial ahí híbrida, rara, pero que tiene como ventaja que ahí están chicos o jóvenes y no tan jóvenes también, porque asisten algunos padres que son familiares o padres de jóvenes con discapacidad. Mi hija es plenamente feliz. De hecho, yo el otro día un poco desesperada, porque a veces los papás caemos en desesperación porque nos gustaría que las opciones educativas evolucionaran al ritmo de la necesidad de nuestros hijos. Le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a buscar otra escuela, definitivamente, porque a mí no me gusta verla con tanta frustración de no avanzar en sus exámenes, porque a ella le gustaría avanzar en sus exámenes, y los contenidos no están adaptados al tipo de educación que ella necesita, ¿no? Entonces, le digo, no, yo ya no te quiero ver sufrir. Entonces, si vas a estar sufriendo, pues mejor buscamos otra opción educativa, otra opción de algo productivo que a ti te guste, que puedas hacer. Y me dice, no, es que es la única escuela donde yo me identifico, mamá. Es la única escuela donde me he identificado, donde pelea, donde ha encontrado novio, donde ha encontrado amigos, donde ha echado chisme, se interesó por el celular, y de verdad es un mundo de iguales que al menos yo disfruto tanto cuando los veo convivir
cuando los veo divertirse, cuando entro en contacto con su grupo de amigos, es como descubrir otro mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, realmente es muy benéfico, sumamente benéfico, que estén con iguales. Y al menos a mí, la idea que siempre me vendieron, tanto en las escuelas regulares como también en escuelas de educación especial, donde yo me acerqué en la desesperación de ver la situación de mi hija, que me decían, no, es que su hija no tiene por qué estar en una escuela de educación especial, no sería justo para ella, porque ella tiene muchas capacidades, ¿no? Pero la realidad es que en las escuelas regulares me decían lo contrario, ¿no? No, es que su hija, no, casi puede, pero desvélese con ella, estudia hasta las 3 de la mañana con ella y no, es que ella sí entiende, se le nota que sí entiende, lo que pasa es que usted, señora, pues échele ganita, ¿no? Entonces, de verdad, yo decía, no, o sea, para un lado, bueno, es que el caso de ella es discapacidad intelectual leve, muy leve, entonces, y además, pues, ahora que ya me he acercado a educación especial y que sé algunos términos de, por ejemplo, habilidades compensatorias y demás, pues mi hija tiene muchas habilidades compensatorias, entonces si la escuchan hablar, pues es igual de wiri que su mamá. Entonces me dicen, no, bueno, hay una maestra de CAED que me dice, su hija no tiene discapacidad, no tiene, entonces, porque no es algo evidente, porque no es algo, pues que se note, o sea, no sé, pero la tiene, ahí está. Entonces, sí, realmente el que ellos interactúen en un entorno de iguales es un beneficio que yo ahora a los padres que me están escuchando, que tengan hijos con alguna situación así, pues la palabra discapacidad es como muy fuerte, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija, pues es una palabra que se le ocurrió a alguien, ¿no? No me gusta, a mí tampoco es una palabra de mis favoritas, pero es una forma como de agrupar algunas características y situaciones que algunas personas viven, pero pues no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, la discapacidad existe y hay que buscar los apoyos necesarios para que los niños y los jóvenes pues puedan tener un mejor desarrollo, sobre todo un desarrollo feliz, ¿no? Yo ahora veo a mi hija en CAED, si bien tiene muchas áreas de oportunidad, si bien desafortunadamente no es una opción reconocida con todos los elementos de estructura que requiere y que tiene muchas áreas de oportunidad en la parte educativa, pues es un espacio en donde puede ella ser quien es, sin ningún tipo de señalamiento, al contrario, ella ha desarrollado una habilidad de empatía y la verdad cuando la escucho hablar de sus compañeros que tienen algún otro tipo de discapacidad, pues me enorgullece enormemente ver el grado de sensibilidad que tiene a sus 17 años. Marcelino, ¿Quién va? ¿Yo? sí, acerca de este desmantelamiento oculto. Pues sí es un desmantelamiento de esta naturaleza, pero pues es importante ir ubicando como los elementos que desde el mismo contexto de educación especial se ha dado y se ha brindado para que esto venga de esa manera, porque al estar demandando, y retomo y a ver si discutimos con Víctor, este aspecto de los derechos es una cárcel, los derechos sociales, individuales a como están planteados hoy en día. Si ubicamos el artículo 3º constitucional de las mañaneras del PG, pues vamos a identificar que ahí se plantea derechos sociales de igualdad sustantiva, un enfoque de igualdad sustantiva. Y esto se ha convertido en un derecho individual y no en un derecho social. Es decir, todos los niños tienen derecho de exigir, demandar educación de acuerdo a sus necesidades y capacidades, pero no grupos sociales como antes se hacía.
los grupos sociales que tienen que ver desde las familias, desde las comunidades, desde cómo se está estableciendo. Pero cuando planteamos soy sujeto de derecho, pues nos dan lo que quieren y nos quitan lo que quieren cuando quieren. No es que tengamos realmente un derecho, no vamos a la escuela a aprender cuáles son nuestros derechos y hacerlos valer después. Aquí hay un problema muy fuerte. El sistema educativo no va a pensar como nosotros queremos que piense. El sistema educativo nacional tiene una misión, una forma por lo cual está estructurado y está situado en el lugar donde está, en la formación de las nuevas generaciones. Pero hay que ubicar hoy en día cuál es este tipo de formación. No estamos de acuerdo con lo que el sistema educativo plantea, pero es su racionalidad que lo lleva hasta acá, la formación de un nuevo sujeto neoliberal, un nuevo sujeto emprendedor, competitivo, individualista, aislado, sea o no con capacidades distintas o con discapacidades. El sistema educativo responde a esta racionalidad neoliberal que no es nacional solamente, sino es mundial. Y aquí tenemos un gran problema, porque todo lo que está planteado en el tercero constitucional está amparado en la Organización de las Naciones Unidas, está planteado desde la UNESCO, está planteado desde organismos internacionales que no se dan a la tarea solamente de plantear lo que México va a hacer en su sistema educativo, sino todos los sistemas educativos de los estados que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, que son todos excepto el Vaticano. Pero porque no es un no va a ser así. A ver, No, pues, espérame. Pues sí. Nos mintieron. Sí, a ver, pero no es lo que nos dijeron. Tenemos que distinguir entonces cuáles son los dobles discursos con los cuales se maneja, porque el gran problema es que nos quedamos con lo que nos dijeron y no nos están cumpliendo absolutamente nada de lo que nos dijeron, pero seguimos abonando para demandar y exigir este tipo de derechos para las personas con algún tipo de discapacidad. El sistema educativo responde muy rápido y muy eficientemente porque está respondiendo a los requerimientos desde la misma ONU que está planteado, y ahí nadie se puso a debatir y discutir con todo lo que estaba planteando. El término de igualdad, por ejemplo, los derechos se plantean para que todos seamos iguales, y no somos iguales ninguno de los que estamos aquí, pero nos meten en el esquema de la igualdad, y entonces cuando demandamos derechos de igualdad, pues el sistema educativo abre las puertas a la escuela en un panorama de inclusión porque todos somos iguales, y los que dejamos de debatir, discutir, resistir y defender y movernos realmente es para defender las diferencias que todos tenemos y no exigir y demandar derechos de igualdad, hombres y mujeres, gays, lesbianas, trans, hetero, y no somos de ese modo. Estamos envueltos en una cultura patriarcal, machista, en donde la educación especial no escapa de este tipo de situaciones, pero le hemos dado nosotros mismos las armas y los elementos para que se planteen las cosas de esta manera, y dejemos de defender y de echar a andar otro tipo de estrategias y alternativas para que no sea el concepto de igualdad y defender los derechos a partir de que todos tengamos lo mismo para todos y la posibilidad de ir a la escuela. Hoy en día, por ejemplo, este concepto está desde el 2007 establecido en México como los derechos sociales de las personas con algún tipo de discapacidad.
Y al principio de mi intervención, cuando inició el evento, yo decía que la educación especial es una estrategia para atender a las personas con algún tipo de discapacidad, pero en el mismo enfoque del nuevo sujeto neoliberal del sistema educativo nacional, porque no varía nada. Y estamos demandando entonces que se les atienda de la misma manera para atender los requerimientos de la propia racionalidad que estamos discutiendo de una manera mucho más amplia, que es el sistema educativo nacional. Entonces, lo que está planteado, y les voy a decir, les voy a permitir leerlo, porque es en donde se basa la cuarta transformación para decirnos, pues ahí está la inclusión, y todos, no, sí, pues ahí está la inclusión, y toda, pues sí, porque todos le aplaudimos, y ahí no están fallando ellos, nosotros estamos aceptando y adaptándonos a lo que nos están imponiendo, porque es lo que siempre hemos demandado: derecho para tener acceso a la educación, derecho para ser iguales a otros, derecho para tener una educación de esta naturaleza, para tener posibilidad de trabajar, para poder tener, pero no estamos demandando que la diferencia es lo que nos hace ser seres humanos, en donde podemos tener algo en común, que es nuestro bienestar como personas, con o sin discapacidad. Y entonces nosotros damos herramientas y armas para ver cómo nos adaptamos a todo eso. Nada más ustedes vean, los estados parte de la Organización de Naciones Unidas asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Habrá que preguntarse qué enseñanza es la que vamos a tener, con miras a desarrollar el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Desarrollar al máximo la personalidad, talento y creatividad, hacer posible su participación de manera efectiva en una sociedad libre. Estos estados asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación, y que los niños y las niñas no queden excluidas de la enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria por motivos de discapacidad. La 4T, el PG y su Haremos Historia están en este sentido con el artículo 3º constitucional, donde se está planteando la inclusión para personas con algún tipo de discapacidad. Lo que no nos preguntamos es, ¿ese tipo de educación es homogénea para todos, con o sin discapacidad? Y está respondiendo a elementos y planteamientos de una racionalidad neoliberal. Aquí el potencial humano, el potencial creativo, el potencial imaginativo de las personas con discapacidad no está cancelado. El gran problema es que nos vamos asumiendo en esa misma lógica y seguir demandando este tipo de derechos de igualdad para todos. ¿Cuál es la posibilidad en las escuelas de educación especial que habría que ir ubicando en términos que hoy a un maestro regular, porque ya los quitaron de educación regular a los maestros especiales que atendían distintas problemáticas, en este panorama de la inclusión atiendan a todo tipo de niños? De por sí ya lo hacen. ¿Por qué? Porque hay niños que vienen de contextos socioculturales muy diferentes, quienes comieron, quienes no comieron, maestros que se dedican en el mejor de sus momentos a ver si el niño puede comer o no puede comer, para pagar su lunch o para pagar su refrigerio o para estar por lo menos en una posibilidad de aprendizaje lleno de carbohidratos ahí.
Ya el maestro de por sí atiende este tipo de contextos. Pero ahora no se cierran las puertas de la escuela, sino que se abre a todo tipo de niño y niña. Nosotros demandamos niños de una educación especial que sean atendidos en contextos diferentes. Pero los niños que son atendidos así también van a salir allá afuera, van a venir a lugares como este donde no puedan subir, donde no puedan bajar. Entonces no es un problema de adaptación a la educación. El problema de la educación es de cuestionamiento permanente de qué es lo que está produciendo en las personas que vamos a la escuela, de las que trabajamos para la escuela, de las que estamos ahí. La cultura de barbarie que vivimos día a día, todos la padecemos. Y decimos que las personas con algún tipo de discapacidad, tal vez más. Sí, porque es vulnerable, todavía más la persona. Pero el problema cultural no lo atendemos. Si vemos hoy en día el acoso, el bullying, la violación, la violencia en las escuelas, ¿quiénes las están padeciendo? De un tipo todavía más allá de lo normal, pues son las personas con algún tipo de discapacidad, pero también los maestros la provocan y la producen. ¿Por qué? Porque no discutimos y no debatimos la homofobia, el racismo, la xenofobia, la discriminación. Si a mí me discriminan, les cuento rápido y para no acabar mi micrófono, en la UPN, donde yo trabajo, en 1998 llegó un rector a querer cerrar la universidad, desconociendo el proyecto académico. Yo me pongo, como había estado en el consejo académico, en la construcción de ese proyecto académico, a discutir con este personero, que lo mandaron a eso. Y discutiendo no avanzó ni mucho menos, pero en corto comento, voy por ese pinche cojo. A mí la palabra pinche cojo lo puedo escuchar y lo he escuchado en miles de lugares. Para mí, no ocasiona. Ya te metiste donde no debiste haberte metido. A derechos humanos. Denuncia. Porque era un actor público, rector de una institución de educación superior, que utilizó estos calificativos. Le mandaron visitadores, tuvo que ofrecer una disculpa pública. Pero eso en todas las instituciones se da. ¿Y qué pasa cuando los niños no van con sus tenis blancos para los famosos clubes? No los dejan entrar. Y si el niño no lleva tenis blanco pero tiene algún problema físico, pues ¿para qué va? En educación física lo sientan alrededor de la cancha porque pues no va a ser lo mismo que esto de las adaptaciones curriculares que tanto habla o se dice como si eso resolviera el problema de la formación de las personas. Eso no lo resuelve. Lo que lo resuelve es la interacción, pero no entre iguales, sino entre diferentes. Que aprendamos a reconocer a los otros, porque el término de igualdad lo que nos permite es negar al otro. Ya cuando hablamos de igualdad, ya no estamos considerando que hay otro, porque todos somos iguales. Y el único que puede contrarrestar eso soy yo mismo, porque me miro en el espejo. Mi individualismo, ahí me lo echan a andar hacia todos lados. Hoy aparecen muchos posts que hay niños con síndrome de Down que atienden cafeterías, que atienden pizzerías, sí, pero algún tipo de síndrome de Down, algún tipo de este tipo de carácter, porque no todos somos iguales. Yo me puedo estar aguantando de ir al baño porque no quiero bajar estas escaleras y volver a subir, pero hay niños que llegan a la escuela y tienen que subir 3 pisos para ir a orinar o lo otro, y si no llegan, pues ya se imaginarán qué les van a decir los otros. En vez de fomentar en la escuela otro tipo de educación
de apoyo mutuo, del común, tenga o no discapacidad, para reconocernos como otros, no en un sentido homogéneo. Entonces, con esto, lo que sí queda muy de la mano con la 4T es que tiene todos los argumentos para mercantilizar, no solo con la educación regular, que ya lo hace. Orquestas Azteca ya están instaladas, sino ahora con lo que señala Sabina, con la educación especial. ¿Por qué? Porque los niños ahora van a ser atendidos, no porque en la escuela no se pueda generar una interacción después, sino porque ahora se le va a empezar a sacar y que vaya a una institución privada. Víctor planteaba el Teletón. El Teletón cobra también. Y curiosamente, todas las instituciones como Teletón tienen 5 niveles para determinar el tipo de discapacidad que tienen los niños, del menor al mayor. Y dependiendo de ese nivel es la atención que les dan. O sea, ya está estandarizado las discapacidades en 5 niveles. ¿Saben lo que es eso? Víctor me decía hace un momento, no aguanto estar sentado tanto rato, se levanta. Yo no aguanto estar parado tanto tiempo, me quedo sentado. Tenemos niveles distintos de discapacidad, podemos hacer lo mismo y estamos haciendo aquí cosas a distintos niveles, y si él se quiere parar, se para, y si yo no me quiero parar, y no pasa nada, ¿verdad? Pero nos reconocemos como diferentes, que es la gran diferencia que existe en la educación pública mexicana. Y no digan en la educación privada, que se da de otro tipo y otra naturaleza. Síndromes que se crearon, como el de déficit de atención, para meterle medicamento a los niños y dormirlos para que no delaten. Y hoy resulta que no es cierto que exista ese síndrome. Hace 30 años ese síndrome se construyó socialmente para contener la actividad de los niños. ¿Y tenían discapacidad? Pues no. Y lo aburrido de las clases. Que nadie lo atendía. Por eso... Yo siempre les he dicho a las maestras, y disculpa que intervenga, que es que tiene TDA, tiene TDAH. Ajá. ¿Y tu clase cómo es? Tu clase es mame, mi, momu, lale, lilolu. Y tú lo decías, todos los alumnos son diversos, el que ya comió, el que no comió, el que el papá le pegó anoche a la mamá, y todas esas cosas, ¿dónde quedan? Sí, y bueno, reconociendo lo que plantea Danae, pues son los motivos de problematizar en el salón de clases, ¿verdad? ¿Y qué es eso de problematizar? Pues vamos viendo un grupo de 15, 20, 25, 30 niños, a ver qué es lo que pasa cuando se levantan 3, 5 o nada más uno y los demás están sentaditos. Porque no podemos mentir que en la escuela, cuando estamos en el salón, el maestro dice que uno es desordenado porque no está sentado de bracitos cruzados o con su lápiz y su pluma, sin hacer ruido y sin hacer la de todos ahí en el salón. Esa es una buena disciplina. Hasta trastorno posicionista desafiante, y ahora dicen, para todo lo que te cuestiona, Ahí, ahora ya no puedo cuestionar y no puedo disentir, así entonces me es. dicen que tengo trastorno posicionista desafiante. Más bien es... Y puedes tener un problema contra la autoridad. Contra la autoridad. Y entonces ese es un problema social, porque es contra la autoridad, ¿verdad? Y es no ubicar todo lo que los niños pueden pensar, sentir y hacer. Entonces, los ejes de una educación para personas con capacidades distintas o discapacitadas, que se puede problematizar también, es cómo esos elementos de sentimientos
de pensamientos y de actuación los podemos reconocer como propios de la persona que le permite interactuar con nosotros. Con problemas de lenguaje, de visión, de lo que sea. Porque si no, me parece que es el gran problema de las escuelas activas. Montessori, Freinet, los Sommerhill, que cierran el círculo educativo para después mandar a los chavos afuera y el chavo no sabe ni para dónde jalar, sino todo lo contrario. Sí, mucha libertad, pero ahí los padres también tenemos mucho que ver. Y el trabajo común con la escuela, con los directivos, con los maestros, en toda la comunidad escolar. A esto pues yo les invitaría a una reflexión en las comunidades de aprendizaje donde nos desenvolvemos, comunidades educativas en las escuelas, a ver estas diferencias, pero no nada más de la discapacidad, esa es una cuestión. Es una Sí, ¿no? obra de teatro. Ay, qué bueno. Una obra de teatro. Ahí está la diferencia, miren, aquí nos sacamos de onda porque están gritando y pues, a ver si se calla. Pero en el salón de clases pasa algo parecido. Pasa siempre. Pero es ensayo de obra de teatro. No se saquen de la... Bueno, compañeros. Ay, la cuarta. ¿Qué tema? Me voy a basar en una experiencia que tuvimos nosotros en la comunidad que es realmente terrible y retomando varias cosas que han dicho los compañeros. En el pasado, compañeros, nos platican, porque cada que tenemos un problema acudimos a nuestros antiguos maestros, los que todavía están, ¿no? Entonces decimos, tenemos una población ya del 30% que han detectado con un retraso motriz en la comunidad. Nos dicen los antiguos maestros. No sabemos, porque en sus tiempos era solamente un niño. Entonces, como dicen los compañeros, todo el tiempo cuestionar, porque hay cosas que tampoco nos pueden resolver los maestros del pasado y a veces ni los médicos. ¿Por qué ahora los compañeros pequeños tienen esta afección? ¿Por qué cuando nosotros hacemos nuestros eventos, por ejemplo, de Día de Muertos, y en nuestros talleres hacemos ejercicios donde el niño, por ejemplo, recuerda a sus familiares muertos y vemos que de la mano tiene dos hermanos o uno pequeño que ya falleció? Tampoco nos responden nuestros antiguos maestros porque no había ese índice de muertes en el pasado en nuestra comunidad. Moría un niño y no morían dos, ahora están muriendo 4, 5, 6 en nuestra comunidad. Hace 2 años 3 niños murieron antes de los 3 años de edad. Y ahora tenemos una población del 30% con retraso motriz. Todos, porque todos son diagnosticados con lo mismo, retraso motriz. Unos no crecen, es retraso motriz. Otros no hablan, es retraso motriz. Otros no caminan, todo es retraso motriz, ¿no? Entonces todos los niños tienen esa situación. Uno de los más pequeños, fíjense esta situación, compañeros. El niño le determina un retraso motriz. Empezamos a analizar el asunto y vimos que la mamá pues llegó a un hospital donde se le pasaba ya el parto y los médicos no la atendieron, ¿no? Fue un parto donde la compañera estuvo ahí sufriendo hasta que se les dio la gana atenderlos y es muy probable que en el parto le hayan lastimado la cadera al compañero. ¿Me entienden? Entonces, nuestro compañerito ya tiene 3 años y no puede caminar. Esa es la situación. A los 2 años y medio, los papás nos empiezan a decir cosas y nosotros ya decimos, bueno, es que los papás de metiches como somos nosotros, ¿no? Los humanistas. Pues sus papás dicen eso, pero nosotros vamos a ver qué otras opciones podemos ver, ¿no? Entonces nos vamos aquí y allá, el gobierno no dice nada, nos apoyamos en una fundación, la fundación nos dice, el niño ya va a cumplir 3 años y no es posible que lo traigan cargando en brazos. Él ya se tiene que mover en su sillita y no sé qué, ¿no? Nosotros, bueno,
vamos a pedirle las actas y todas a sus papás y para que la silla, ¿no? Que esté en espera. Entonces los papás nos dicen, pero nosotros tenemos fe, mucha fe, y los terapeutas dicen, sí, pero en lo que ustedes tienen fe todo, ¿qué tal si vemos lo de la sillita, no? Entonces, ya dicen, es que dicen los terapeutas que el compañero tiene que empezar a gatear y así, y primero, ¿no? Porque es lo primero. Y nosotros así de, bueno, sí está bien. Entonces, la sorpresa, compañeros, es que a las 2 semanas el compañero empieza a gatear, ¿no? Y todos así de, ay, sí puedes, ¿no? Así, una felicidad enorme. Pero aparte de lo contradictorio de la situación, ¿no? De que nosotros vemos cómo todo lo que nosotros nos imaginamos, tanto familiares como compañeros, amigos, que estamos alrededor de los compañeritos, tenemos diversas visiones y diferentes formas de ver la vida y nunca sabemos la verdad lo que piensan ellos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tenemos que hacer algo. Entonces empieza el compañerito a gatear y nosotros decimos, bueno, entonces a lo mejor la silla ya no. ¿Qué es lo que procede? No, pues la hidroterapia, ¿no? Bueno, en el Distrito Federal solamente hay 2 centros que dan hidroterapia. Y nosotros, el que nos queda cerca en el oriente, pues no puede darle hidroterapia desde hace 2 años porque no tiene una persona capacitada para darla. O sea, el centro está, la máquina que tardó no sé cuántos años en venir del extranjero, ya está, pero está inactivo porque no hay una persona que dé terapia. Entonces decimos, vamos a darle un escrito a la jefa de gobierno para decir eso, porque hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Y bueno, ya pasó, pero no dan respuesta. Entonces un compañero un día dice, ¿y si hacemos como los compañeros que fueron a cerrar el aeropuerto y decimos, aquí en nuestra comunidad tenemos tantos niños con este problema y no, pues ¿qué más nos queda? ¿No? Porque está visto que ellos no van a resolver nada. Y por el otra parte, el discurso mediático que ellos tienen, ¿no? Que es igual que como las mujeres, ¿no? Hay sí, separaciones de vagones y acá vemos en los camiones y sí, arriba las mujeres, sí, ¿y a cuántas nos matan todos los días? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese discurso mediático de que la inclusión y no sé qué, y pura cosa para darnos a tole con el dedo, que la verdad ¿no? Y retomando lo que decía el compañero también, ¿no? En cuanto a las autoridades y los derechos humanos, dices, yo, independientemente, compañeras, de que estemos a favor o en contra de la causa feminista, ¿cómo es posible que salga el director de la facultad a estar aventando a las compañeras al piso? Encapuchadas o no, o sea, son los que son jueces, magistrados, ministros, es en esas personas están las leyes de nuestro país y las leyes también de los compañeros con discapacidad y todos nosotros. Entonces, terrible la forma en la que este nuevo gobierno nos quiere dar a tole con el dedo, de la forma, yo creo que hasta más descarada que todos los años anteriores con todos los gobiernos. Y lo único que a nosotros nos queda de estos análisis que nosotros hacemos en nuestra comunidad, pues es lo de siempre, ¿no? Respirar y crear, estar siempre en capacitación y pensando cuál es el proceso de lucha que tenemos nosotros que seguir adelante para que los compañeros pequeños con estas discapacidades puedan seguir adelante, ¿no? Un poco de la familia y su fe, y que a lo mejor sí tienen mucho porque nuestro compañerito ya gateó y qué bueno, estamos felices, y otro poco de lo que nosotros podamos, como miembros de la sociedad consciente que somos, estar siempre constantemente presionando a las autoridades, ¿no? De que por favor y que por la página por favor nos apoyen para que abran ese centro que está en Nesa y que no hay ningún motivo por el cual, teniendo todo el equipo y niños sin poder caminar, esté ahí, que ya empiece a funcionar por favor ese centro, y si no pues tendremos que ir a presionar a quien se tenga que presionar. Muchas gracias. Bien. En efecto, no pasa, sigue pasando y probablemente seguirá pasando. Toda esta omisión de las autoridades, a pesar de que exista un discurso atrás de la inclusión. En el grupo, para las personas que nos ven por Facebook y nuestros público, en nuestro grupo de educación especial hoy, tenemos un documento acerca de cómo se iba a hacer
toda esta estrategia de inclusión, no solamente en lo educativo, sino también en lo mediático. Es sorprendente ver cómo se está cumpliendo a cabalidad, cómo los medios de comunicación están cumpliendo a cabalidad toda esa estructura propuesta por empresarios. Y hay que decir, ¿no? Son empresarios, no son ni maestros, ni padres de familia, ni nada. Y ese sigue siendo un punto a discutir que hemos planteado muchas veces. ¿Dónde están las personas reales que estamos aquí? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están las madres de familia? ¿Dónde están los colectivos que sí trabajan directamente con las comunidades? ¿Por qué no se toma en cuenta esta opinión? Pues fácil, porque no se puede monetizar, ¿no? Porque entonces ahora sí nosotros decimos, hace falta esto. Hace falta espacios de educación especial donde se retome el estar conviviendo con iguales. También este discurso del que mencionaba el maestro Vic, ¿no? De cómo ya tenemos tan asumida esa posición capitalista, neoliberal, en la que decimos es que hay que incluirnos todos. Pero la inclusión, ¿qué es? ¿Qué es afuera de la política? ¿No? Hay una filosofía de la inclusión y hay una política de la inclusión. Y desafortunadamente en México estamos entendiendo muy mal esa filosofía de inclusión. Muchas veces como colectivos nos han dicho es que son anti-inclusión, sí, pero anti-inclusión política, reduccionista, desde la ONU, simplista, capacitista. Es que tú tienes que ser normal, ¿no? Nuestros capacitadores en la SEP nos lo dijeron, maestro Víctor, recordarás, que decía el objetivo de este curso es llevar al alumno a la normalidad. Y los especialistas nos fuimos de boca, de espalda y de todo. ¿Cómo? Es un descaro, dice la compañera Nelly, es un descaro lo que está pasando. Nos están llegando a capacitar personas totalmente ajenas, no solamente a la educación, al país. ¿Por qué? Porque son empresarios los que vienen a capacitar todo esto. No hace mucho salió un curso de capacitación por Fundación Carlos Slim, que nos hicieron favor de hacernos llegar. Otra vez estamos siendo víctimas de las empresas. Otra vez vamos a ello. Y ahora nuestra última pregunta, que dice, ¿cómo se vislumbra el futuro de la educación especial? Muchos compañeros, ustedes lo saben, ¿no? Se ciegan, yo no sé si se ciegan, se hacen, a veces, porque hay un desmantelamiento, se ha ido apagando poco a poco, pero muchos compañeros de trabajo y madres de familia creen que les va a llegar un escrito donde diga la educación especial se acabó, y pues si lo esperamos nunca va a llegar. La educación especial se ha ido acabando de a poco, se le ha quitado espacios de participación, se les ha yo me atrevería a decir, no sé tú maestro Víctor, que estás muy en contacto con grupo porque eres de UDI, incluso se le ha violentado al maestro de educación especial, ¿no? Poniendo al maestro regular en contra del maestro de educación especial, porque pareciera ser que el trabajo de UDI no tiene cabeza ni pies, y es real. Desde nuestra guía operativa, donde tiene unas traducciones del inglés al español pésimas, accesibilidad y accessibility no es lo mismo, pero ellos dicen que sí. Ahora desapareció el artículo que amparaba la educación especial. El 28 de diciembre entró en vigor el acuerdo 2812-19, que según era el fortalecimiento de educación especial. Le dimos lectura y nunca encontramos maestros especialistas, nunca encontramos escuelas de educación especial. Lo único que encontramos fue un presupuesto destinado a la inclusión, pero tampoco menciona cómo se va a llevar a cabo. Y hace falta más análisis de los maestros especialistas. Hace falta dejar
esa soberbia de pues si yo tengo trabajo ya, ¿no? Ya la hice, aunque esté limpiando, aunque esté sellando, que no demerita el trabajo de los demás, pero que nosotros no fuimos capacitados, no fuimos formados, no fuimos a una normal para ello. ¿Cómo se vislumbra este futuro de la educación especial? ¿Quiero? Sí. Bueno, yo desde mi posición de madre veo la educación especial con mayor participación de las familias, con mayor información, con mayor acercamiento hacia personas que nos puedan dar una mayor visión. Otra de las ventajas de que mi hija hoy estudie en una escuela con cierta línea de educación especial, por decirlo de alguna manera, es que también me ha acercado a otros padres con situación pues en la misma que yo, con algún chico con discapacidad, y esto es una enorme oportunidad para las familias de participar, de levantar la voz, de acercarnos a gente especialista y de tener un criterio propio de lo que nosotros como familias queremos como opción educativa o pedimos como opción educativa para nuestros hijos. Así lo veo. Breve, ya vamos a entrar a la ronda de preguntas. Bien, breve. Por favor. Se decía ya como en los años, en el 60, 70, en las reuniones del Partido Comunista, luego escucho comentarios, en concreto, compañero, en concreto, sin tanto rollo. Pues yo creo que nos han metido en este falso debate de que tenemos que estar discutiendo si educación especial o educación inclusiva, cuando por ningún lado el sentido es ese, ¿no? Yo vislumbro que mientras no logremos separar principios filosóficos de la inclusión y de la educación en general de los aspectos didácticos y metodológicos de la educación especial, pues cada vez se va a ir dando chance a que se debilite más la situación de la infraestructura, la estructura, la capacidad operativa de la misma educación especial. Hace ratito que decía de la transformación de los centros de educación especial a los CAM, ya no mencioné la transformación de la SUSAER a la SUDEI, donde nos retira, donde en lugar de estar 2 especialistas por escuela apoyando una población de 600 estudiantes, pues en el afán de abarcar más, apretamos menos y entonces nos dejaron a un especialista para apoyar a poblaciones de 600 estudiantes. En este mismo sentido del debilitamiento, ¿no? Y más adelante, así como vamos y como no hemos tenido la capacidad de reacción, de defensa, de análisis y de crítica, pues más adelante van a decir, pues el maestro de UDI va a estar como maestro frente al grupo en la escuela y pues a él es al que le vamos a mandar a todos los niños con discapacidad que nos lleguen a la escuela. Los CAM no van a tener sentido, de por sí están carentes de sentido, pero bajo esta lógica se va a agudizar esa carencia. Y a lo que vamos a terminar es a tener escuelas de educación básica, jardín de niños, primarias, secundarias, convertidas en centros de atención múltiple gigantescos. La experiencia en educación especial nos ha enseñado que los centros de atención múltiple fueron un proyecto que fracasó casi desde el principio, que no dio respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, y que de una u otra manera lo único que se buscó fue hacer más gastando menos. Y para eso vamos a ir a las escuelas de educación básica en general, a tener estudiantes en el mismo grupo con discapacidad visual, intelectual, auditiva, motriz, psicosocial, y estudiantes sin discapacidad, migrantes, indígenas, urbanos, un gran mosaico que en sí mismo el mosaico no es el que presente la situación de riesgo. El mosaico de singularidades a mí me parece que es lo favorable, lo positivo, pero el riesgo está en la capacidad de respuesta que se les va a dar o que se nos va a dar, y sobre todo el para qué tenernos juntos, para educarnos igual, para enseñarnos lo mismo, para proponernos y enseñarnos e introducirnos una misma cultura, una misma ciencia, un mismo pensamiento, un mismo conocimiento. Creo que ahí es donde está el riesgo.
porque ahí voy en el mismo sentido del compañero Marcelino, hay un desconocimiento de la diferencia, hay un desconocimiento de la necesidad específica. Entonces, yo lo entiendo así, como una situación bastante compleja, un riesgo latente, que es muy probable que nunca se haga visible. Por lo que comentabas, no nos va a llegar un oficio, pero los hechos nos dicen cómo se ha ido destruyendo, y tampoco ha sido coincidencia que para educación especial no haya habido creación de plazas, por lo menos desde 2010, 2011, y las que se han dado solo han sido 2, 3, 4 por ciclo escolar, y quienes hemos entrado al sistema educativo ha sido porque hay compañeros y compañeras que se jubilan, pero un incremento en las plazas no ha habido. Entonces es una situación bastante compleja, y creo que tendríamos, para darle vuelta, tendríamos que empezar con desmitificar el discurso de que quien decide la política educativa son los especialistas. Yo les digo siempre a los papás y a las mamás de personas con discapacidad y a las mismas personas con discapacidad, no hay teóricos y no hay mejores especialistas que sepan más que tú como familia y que sepan más que nosotros como personas con discapacidad. Y retomar ese lugar, retomar la voz y decir, como familias y como personas con discapacidad, tienes que detenerte porque lo que nosotros necesitamos no va por este camino, es creo que lo fundamental. Que sea la comunidad sorda que decida cómo ejercer su derecho a la educación. Que no nos vengan con chingaderas de la inclusión y que a la comunidad sorda, por ejemplo, le digan, ¿quieres escuelas para personas sordas? Pues ahí están, porque fortaleces tu identidad lingüística y cultural. Y tienen la misma validez, oficial. ¿Quieres escuelas para personas con discapacidad intelectual donde es posible que se les enseñe no solo lo que hoy está en el currículum, sino se introduzcan otros elementos? Ahí está, y con la misma validez. Entonces, que nos vayamos como en ese sentido de creer que las familias de personas con discapacidad y las propias personas con discapacidad somos quienes conocemos realmente nuestra realidad y somos quienes conocemos realmente cuáles son nuestras necesidades. Y tomar distancia desde esos discursos de escritorio, de esos discursos burocráticos y a veces hasta de esos discursos economicistas, ¿no? Porque muchos de los maestros y de las maestras de educación especial están casados de que tiene que ser así porque dice la ONU, tiene que ser así, tiene que haber inclusión porque todos somos iguales y porque todos tenemos derecho a convivir. Estamos anteponiendo ahí nuestra perspectiva a la perspectiva del otro, del sujeto que vive una condición. Y entonces yo estoy decidiendo qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. No, a ti no te conviene ir a aquella escuela, a ti te conviene venir a esta escuela. ¿Y en qué momento le digo, a dónde quieres ir? ¿Qué te conviene como familia? ¿Qué te conviene? ¿Qué es lo que necesitas que tu hija venga a aprender a la escuela? ¿Realmente te sirve que tu hija solo venga a aprender lectura, escritura, sumas y restas, fechas históricas? ¿O química? Oiga, esa es la aspiración y eso es lo útil para tu hija. Tenemos que... Nos van a quitar las fechas históricas. tenemos que retomar la voz y tenemos que decir lo que se necesita de este lado es tal o cual cosa. Y si se necesitan 20 cosas diferentes, son las 20 cosas diferentes que tienen que haber. Si hay dinero o no hay dinero, entonces a nosotros pues, nos viene valiendo gorro, nos viene valiendo cacahuate, ¿no? O sea, estar perdonando cosas nada más por el discurso de que no hay dinero, de que así nos dejaron las cosas, pues uno dice, oye, no manches, ¿no? Pues así entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la idea. O sea, yo veo una situación muy grande de riesgo que se va agudizando poco a poco más, que en algún momento va a llegar a reventar, porque también si lo pensamos bien, hasta hoy la columna del sistema educativo ha sido la educación especial, porque es la que se encarga de atender a niños con discapacidad, con problemas de aprendizaje, con problemas de conducta, con problemas de comunicación, aquí en la ciudad, para migrantes, para indígenas, para condiciones de salud. Bueno, y entonces, ¿para quién chingados está hecho el sistema educativo? O sea, si la educación especial se hace cargo de todo esto, ¿de qué se hace cargo lo que no es educación especial? ¿No? Entonces, por ahí va
mi idea. Y pues retomar esa voz y decir desde este lado, desde la experiencia cotidiana, desde las necesidades reales, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que dirigir. ¿Vas? Pues no sé si me da la jefa. Sí, sí, porque también... Yo soy maestra. Ah, perdón, ya le dijiste breve. La jefa gana, ¿eh? ¿Está prendido? Lo apagas. No. Ahí está prendido. Bueno, el futuro. Yo creo que sí ha habido un desmantelamiento, ha existido un desconocimiento, una cancelación. Desde el sexenio pasado se terminó con la formación en educación especial y ahora se retoma como un hecho ya muy profundizado en términos de que no hace falta docentes de educación especial. Por lo tanto, el concepto en el artículo 3º ya no aparece de educación especial, sino el de educación inclusiva. Esto trae un camino muy largo que lo podríamos hacer desde la integración educativa, la educación especial y ahora la inclusión. Y ya son momentos. Yo decía al inicio, este proceso, si lo ubicamos en la discapacidad, pues es un acontecimiento, no es un hecho aislado ni solamente una cuestión, es todo un proceso que se ha traído. Hoy es más visible. ¿Por qué? Pues porque habemos más, ya lo decía Nelly, ¿no? Y cada vez vamos a ser más. Entonces, este momento de educación especial, hoy, pensar en el futuro, a mi modo de ver, es alentador. ¿Por qué? Porque estamos problematizando el hecho de cómo llegamos aquí, cómo nos encontramos en este momento, qué es lo que ha sucedido para que estemos en este tipo de cuestiones e ir ubicando e identificando los barrotes de la cárcel que nosotros mismos nos estamos imponiendo. ¿Cuáles son esos barrotes? Los conceptos. Tenemos que dar una revolución cognitiva también, pensar en otros conceptos. No el de la igualdad, no el de los derechos, sino el de la diferencia y su reconocimiento hacia con todos y para todos. Que es necesario que a un siguiente se le enseñe lenguaje de señas, a un invidente se le enseñe un sistema distinto, que a una persona con algún tipo de retraso se le enseñe de otra manera. Pues eso no es negar la posibilidad de estar no solamente el discapacitado con el discapacitado. Es fundamental que el discapacitado también en esa caracterización esté con nosotros, porque no es una sociedad de discapacitados la que estaríamos pensando en construir o en crear, sino es una construcción social en donde el bienestar, la posibilidad de vivir en paz, sea para todos. La cantidad de feminicidios no nos deja vivir en paz. Lo que está pasando en la UNAM no nos deja vivir en paz. Y allí hay de todo. Lo que pasa en la Universidad Pedagógica Nacional no nos deja tampoco vivir en paz, porque estamos preocupados por muchas cuestiones y muchas cosas. Entonces, ahora, ¿cómo pensar lo que nos ha tenido controlados para reventarlo desde abajo? Lo que nos ha tenido controlados es esta homogeneización que nos han hecho encontrar para cuidar, para estar al tanto de los iguales. Y los iguales nos han dicho quiénes son. Los discapacitados, en grande somos los iguales. Pero dentro de esos discapacitados hay otros grupos que se van diferenciando y se van haciendo de otra manera. No es lo mismo el sordo que el invidente. No es lo mismo el parálisis cerebral que el síndrome de Down. No es lo mismo el espina bífida que el secuela de polio. Y son muchas cuestiones. Pero eso no cancela que aún teniendo estas posibilidades de identificarnos como diferentes, encontremos otro tipo de estrategias. Por ejemplo, la hidroterapia,
que planteaba Nelly. Si esperamos que de allá venga la máquina, cuando yo les platicaba en el INPI que estuve, eran 5 máquinas de hidroterapia que tenían en un espacio como este, que nos encantaba ir a fisioterapia en lugar de mecanoterapia, porque en mecanoterapia nos enseñaban a caminar, mano izquierda, pie derecho, y nos ponían barras paralelas y ahí está. ¿Y cómo aprendimos a caminar? Saltando. Yo no camino de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre me saltaba la mecanoterapia, era aburrido, era atroz. Pero no nos dijeran, vas a fisioterapia, porque era meterse a las tiendas de remolino. Que en un trabajo colectivo y común podemos hacer una máquina de hidroterapia, no para resolverle la situación de presupuesto al gobierno del distrito. Hay que seguir exigiendo y demandando, porque por eso pagamos impuestos, y quitar a los que tengamos que quitar, pero no esperar a que las cosas lleguen. Y es ir construyendo comunidad desde otro modo y de otra manera, para una atención y un cuidado entre nosotros de una manera distinta. Si ese cuidado entre nosotros no se da, pues el neoliberalismo nos tiene controlados y todo el sistema social de vida también. Entonces, ¿cómo ir avanzando en estrategias distintas? No hay una receta de cocina. Lo que sí me parece es necesario pensar cómo nos vamos a referir a nosotros si vamos a pelear y a construir estrategias distintas. Tenemos que construir otro concepto. El de igual a mí ya no me checa. El de diferente sí. Y les voy a proponer mi concepto. O bueno, se los voy a decir para que me saquen luego. Yo digo que somos malditos diferentes. Somos, es ahí cabe que el discapacitado y el no discapacitado. Y entonces cuando lo pensamos así, ya no nos pone en un mismo esquema para atenderlos de una manera igual, sino vamos demandando estrategias diferenciadas para los diferentes. Y veamos un cambio, en vez de igualdad, lo común. En vez de derechos, exigir lo que necesitamos para vivir en paz. Y vamos trabajando y tejiéndolo. A mí esta participación me encanta porque ubico educación especial hoy como un movimiento en construcción de muchas cosas. Y el primer elemento para construir es reconocer lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y desde dónde lo hemos hecho para que los otros nos controlen. Porque hemos abonado en mucho, en demandas justas, pero aquellos no están sentados. Danae dice, son los empresarios. Es un modelo de racionalidad que nos tiene atrapados, no nada más empresarios. Está la religión, están los gobernantes, están los políticos, están a quienes les interesa que nos formemos como un sujeto neoliberal. Y esas actitudes de conceptos de igualdad y demás, y quien las defiende así, pues está metido en todo ese esquema. Entonces, y empezarnos a reventar desde abajo, me parece que sería una posibilidad. Si vamos haciendo comunidad, pues vamos viendo todos por todos. ¿De qué modo? Pues de acuerdo a las condiciones y a las posibilidades que vamos teniendo, no a resolver lo que exijamos que es necesario nos entreguen. Que no lo hagan, que nos entreguen los recursos. Vamos a cambiar las demandas. No lo puedes hacer, nos vengan los recursos para acá, porque acá sí sabemos qué hacer y cómo hacerlo y dónde atender. Ahorita el movimiento que más Vic, Danae, Itzel conocen, el famoso 312, pues vean cómo tiene todas en sus manos
todos los recursos para llegarle a la atención de las discapacidades. ¿Y quién se los dio? Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública. ¿Y quién puso a Moctezuma Barragán ahí? Pues el jefe. Entonces, ¿este es un continuador del modelo neoliberal? Pues sí. ¿Y qué es lo que va a pretender con las personas con alguna discapacidad? Ya lo decía bien. Pues la inclusión. Que no sea, pero para que no sea improductivo y una carga al Estado. El Estado no va a pagar en su atención. Ya no hay hospitales, ya no hay escuelas. ¿Por qué? Porque ya se hizo a un lado. Pero van a empezar a aparecer las privadas. Asociación. Y ya ver quién las va a sostener. Los mismos padres de familia. Y Porque los van a mismos tener una beca, ciudadanos. o tienen una bequita. Pero eso no es el sostén para la escuela. Ahí se van a llevar todo un recurso tremendo. Entonces, pues, rompamos desde abajo todo este esquema que está, pero si bien enquistado en todos los lugares. Pues sí, ya para finalizar, no tendría nada más que expresar más que nuestra experiencia como colectivo, que obviamente todavía es así, uy, ¿no? En pasitos, a diferencia de la experiencia que ya ustedes tienen, pero es muy grato para nosotros este encuentro, porque el día de mañana para nuestros compañeros ya no van a estar tan a ciegas como lo estamos nosotros hoy día. Ya esperamos nosotros llevar de aquí todo lo que hemos recogido, igual que alianzas, capacitaciones que si nos permiten estar junto a ustedes para saber cuáles son los centros, donde hay que llevar a nuestros compañeros, para saber en qué sentido podemos apoyarnos todos en esta lucha, que es, pues yo creo que, no me gusta decir, pero sí lo voy a decir porque es muy digna, ¿no? Porque, pues, la verdad, el capitalismo nos tiende a deshumanizarnos, compañeros, a que no veamos el dolor o las carencias de nuestro compañero de al lado, menos el de un discapacitado, ¿no? Estamos acostumbrados a pasar como sociedad ciega ante ello, y yo creo que esto de involucrarnos de una forma más cercana con los compañeros es algo que tenemos que hacer todos los días, la gente que estamos interesada en ellos, y difundirlo, porque a su vez habrá gente que a lo mejor no tiene ni a su familia, ¿no?, que la pueda apoyar en este sentido, ni compañeros ni amigos, ¿no? Entonces, ahora sí que yo cerraría con lo que siempre decimos nosotros en el colectivo, ¿no?, que nada inhumano o humano nos sea ajenos nunca, que nuestra educación especial la damos desde nuestro oriente de la ciudad, pero de una forma muy firme y combativa, y que estamos pues en el aprendizaje de esto con muchas ganas y también con mucha firmeza de sacar estos proyectos que traen todos los compañeros adelante, y como dice el compañero, de crear nuestras propias formas de nosotros aprender cómo relacionarnos con los compañeros, incluso con terapias que podamos nosotros, que lo hemos hecho, irnos a capacitar, porque no hay terapeutas que vayan ni gratis y con algún tipo de ayuda económica atender a los compañeros de nuestra comunidad, que si no tienen atención es porque no tienen dinero y porque sus papás para comer tienen que salir a trabajar nada más para comer. Entonces, pues muchas gracias, nosotros esperamos mucho de esto. Muchas gracias a la compañera Danae, de verdad que nosotros la admiramos un montón y siempre le estamos ahí pidiendo un montón de cosas porque nosotros estamos en la ignorancia total de todo esto, pero pues que vamos avanzando, y ojalá que a través de esto muchos compañeros también que hacen un trabajo comunitario se animen a apostarle a también poder dar una formación de nosotros a estos compañeritos con discapacidad eficiente, como nos merecemos todos. Muchas gracias. Listo. Bueno, yo solo quería comentar respecto al tema del futuro de la educación especial, que existe un documento
donde es una alianza que hace la ORITEL, que es la Organización Internacional de Teletones, a la que México pertenece, con la Organización de Estados Americanos. En ese documento se establece que se va a impulsar desde los teletones la educación inclusiva en 12 países, entre ellos México. Entonces, pues ese sería el futuro, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado en educación especial hoy como teletonización de la educación especial. Es un proceso que ya se dio en Paraguay, donde educación especial absorbe al revés, Teletón absorbe la estructura de educación especial en alianza con el Estado, y que tiene que ver también con este cambio de postura de Andrés Manuel López Obrador, que primero hablaba de menos Teletón y más responsabilidad del Estado, y después salió pidiendo donativos. ¿Por qué? Porque existe ese acuerdo que es previo a la presidencia, que México ya firmó, que se tiene que ratificar, y entonces podemos esperar que a lo largo del sexenio ya Teletón empiece a ofrecer servicios de educación especial por acuerdo internacional. Solo era ese comentario. Bueno, pues sí. Si hay preguntas del público aquí o vía internet, también que nos digan las compañeras que están ahí en el teléfono. Alguien que quiera aportar algo. Igual no necesariamente preguntas, pero comentarios, Comentarios, opiniones, sí, ¿no? comentarios, opiniones. Debates son también bien importantes, ¿no? O sea, disidencias en las opiniones son también bien importantes. Buenas tardes a todos. Yo soy José Bernardo Arellano Seferino, de Chechicomula de Sesma, de cerca del volcán Tiztlatepetl. Yo vengo de la escuela urbana. Yo soy profesor frente al grupo de 4º grado de primaria. Bueno, por lo que están comentando, a mí me preocupan muchas cosas, pero entre una de ellas, la que más me ha preocupado siempre, es observar que educación especial, por cuestiones políticas, nunca ha dado cobertura a lo que se requiere en las escuelas primarias regulares. Nosotros, para que un niño pueda ser atendido por el psicólogo, por el terapeuta de lenguaje, etc., tienen que transcurrir 1 mes, 2 meses. El especialista que llega de educación especial atiende, bien lo decía Víctor, atiende una cantidad de niños de 600 y 800 niños en toda la escuela. Entonces, algunos maestros, no digo que todos, creen que el especialista les va a resolver todo, y entonces van confundiendo algunas cosas. Confunden principalmente el lento aprendizaje con una discapacidad, el síndrome de Down. También no se sabe cómo enfrentar el maestro regular de grupo. Entonces, cuando incluyen al niño lo que habla de la inclusión, entonces el maestro se enfrenta a un problema serio. Primero, tiene la obligación de hacer una planeación curricular, una adecuación curricular para el niño especial, y se tiene que sentar junto con el compañero de educación especial, que realmente eso no sucede en la práctica. Esa es otra cuestión. Entonces, este problema pareciera tan simple, pero entonces por la carga de trabajo que tiene el maestro de educación especial, hay veces no le da tiempo llegar a atender al niño. Y ahorita con lo que están diciendo, pues es menos. Si se podía hacer algo, hoy se hace nada. Entonces a mí me dejan el niño con problemas de Down, un ejemplo, pero tengo 45, 50 alumnos, o como mínimo 30 niños. Entonces todos efectivamente tienen sus ritmos de aprendizaje, todos son diferentes.
Cuando hablamos de una currícula que estandariza a los niños, entonces es un problema que a mí en lo personal me genera mucho conflicto. Yo hago una planeación estandarizada para todos y nada más al niño especial le hago su planeación aparte, pero de todos modos todos esos niños son diferentes, tienen diferentes necesidades y ahí tiene que ver entonces la sensibilidad del maestro, la experiencia y sobre todo la investigación que haga y sobre todo de trabajar con equipo del maestro de educación especial. Pero ahorita nos dejan sin nada. Entonces yo no puedo, no tengo todo el conocimiento para atender a un niño con problemas de lenguaje, con Down, autismo. O sea, ¿dónde me quedo? Entonces tu educación no es de excelencia, compañero. Entonces cuando me evalúan, o sea, yo no soy multifuncional, o sea, no tengo esa capacidad, entonces no soy excelente, porque llegan a evaluar mi grupo y entonces yo no puedo decir que ese niño no entre en esa evaluación, lo tengo que incluir, aunque les quiero decir honestamente, hay compañeros que cuando se da esa evaluación no permiten que esos niños lleguen al aula para que sean evaluados, los alejan. Se huye de una realidad que suena una cuestión terrible, discriminatoria. Esa es otra cosa que, bueno, esto a mí de verdad, honestamente, me pone mal, porque si de por sí así yo no daba la atención a un niño que requiere una educación especial, puesto que no soy el especialista, con esto menos. Y entonces aleja más de la atención que requiere un niño especial. Y entonces caemos en esa contradicción de que la escuela es humanista y entonces se convierte en una escuela deshumanizante. Y bueno, después de este rollo, de esta catarsis que estoy haciendo de veras que sí me pone mal, les juro, porque algunos somos más sensibles que otros en este tipo de situaciones, ¿no? Y a mí sí me pone grave porque algunos compañeros por desconocimiento confunden el problema de hiperactividad con una mala conducta. Entonces hay patrones especiales, ¿no? O sea, el niño, por ejemplo, el niño que tiene el problema de hiperactividad, puede ser por la alimentación, en una serie de cosas, ¿no? Y se confunden los compañeros. Entonces es necesario platicar con el especialista. ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede guiar? Entonces él es el que me recomienda. Pero no le da tiempo a llegar, o sea, pasa y luego, sí, porque va a atender otras cuestiones. Entonces, concluyo de manera yo no me hago muchas ilusiones en cuestión de un cambio de la cuestión, no solo con la cuestión educativa en general. Al fin y al cabo, el sistema sigue siendo capitalista. Punto. Entonces, ¿qué es el sistema capitalista? Pues explotar, seguir explotando, deshumanizando. La cuestión es, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Pues yo lamento mucho que haya muy pocos maestros de educación especial, pero lo que me llevo de grandes que empiezan a ser la semilla de la humanización, pudiera yo llamarle así, porque a ellos no les va a interesar nunca esto, siempre les va a seguir interesando incrementando sus bolsillos. Entonces, a mí me gustaría escuchar propuestas de esto que ustedes comentan, de que el Teletón se va a seguir llevando su lana, pues eso va a seguir. A mí me gustaría escuchar propuestas, porque dentro de todo ello sí debe haber unas propuestas. Yo sé que ustedes, al igual que los maestros de la escuela regular, tenemos propuestas de cambio.
tenemos que ir y tocar la puerta y seguro que nos las van a cerrar, nos van a correr. Eres chismoso, eres revoltoso, si no quieres dedícate a otra cosa. Y hay una serie de cosas que le ponen al maestro que se inconforma, el que desarrolla ese pensamiento crítico, el que analiza, el que piensa, el que se revela ante cuestiones como estas, deshumanizantes. Ese es el que tachan de malo. Pero yo quisiera felicitar a todos también, porque se tiene que hacer más seguido esto. Yo vengo de un poquito lejos, pero créanme que vengo con mucho gusto. Esto a mí, en lo personal, en mi grupo, me ha permitido no ser lo que ustedes están diciendo. Ese maestro que se discrimina y que le dice, pues quítate, o tú no puedes aprender, o tú no estás para esto. Eso se vuelve uno, sí, cierto, más incluyente, de verdad, pero no solo de palabras, sino de acción y otras cosas que tienen que ver con la humanización de verdad. Entonces, concluyo, me gustaría escuchar propuestas. Sí, porque ya sabemos que este sistema es capitalista. Gracias. Pues yo creo que la primera propuesta fue hacer este colectivo, precisamente. Fue esa respuesta, ¿no? Siempre vamos a hacer, yo creo que el colectivo de educación especial va a ser el oasis de la educación especial, porque lo que hicimos fue resistirnos, fue decir, está pasando esto y escúchenos. No solamente somos los antiderechos, somos los locos, ¿no? Es que están loquitos y los malitos loquitos, los que siempre están de revoltosos, porque cada uno a lo mejor no lo sabe, no, sí, porque están nuestras familias. Cada uno de los integrantes de educación especial fue en algún momento el revoltoso, el loco, el estás paranoica, ¿no? O estás paranoico, o es que mi director dice que no, pero tú sí. Y creo que precisamente lo que rescataba de él, crear comunidades. Educación especial ahorita ya está trabajando por crear una comunidad, por abrir espacios para los docentes de educación especial, porque nos dimos cuenta de que no era cierto ese discurso de que los maestros somos apáticos. Más bien nos dimos cuenta que no hay espacios donde socializar entre especialistas, en decir, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que se aproxima. Y yo creo que otra de las propuestas es ponernos a leer. Nos hace falta mucha lectura, mucha revisión de documentos. Ahorita nos podrán decir, es que ese acuerdo, ¿dónde está? Yo no lo he visto. No lo van a ver, ¿no? Es obvio que no lo van a ver, pero que nosotros recuperamos, publicamos en un grupo y le damos difusión y lo decimos y se nos quedan viendo y maestra, ya por favor, ¿no? No hables en las juntas, porque también somos esos maestros que nos dicen no hables en la junta para evitarme problemas con el otro. Entonces, esa ha sido nuestra propuesta ha sido crear comunidades de especialistas, ha sido compartir conocimiento entre nosotros, ha sido unirnos con otras asociaciones, ha sido unirnos con otros colectivos, ha sido incidir incluso en la SEP, incluso en el Senado al inicio, crear, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Nos da miedo, yo creo que es algo que tal vez no verbalizamos y que solo lo contamos entre los miembros del colectivo, que sí hay un miedo. Hay un miedo porque somos la resistencia, porque somos esos revoltosos, porque hemos dicho nombres que nadie se ha atrevido. Y hemos dicho cosas que nadie se ha atrevido. Es una realidad lo que comentas tú, maestro. Las cargas administrativas. Siempre se empezó en la 4T con la promesa de que no iba a haber más cargas administrativas. Pues no sé tú, Víctor, y los maestros que están aquí, pero yo he sentido este ciclo lleno de cargas administrativas y los compañeros lo dicen, pero no lo quieren expresar porque hay un temor a quedarme sin trabajo, hay un temor a que ya no vaya a amanecer mañana.
Y estamos llenos de temores que no nos han dejado incidir, que no nos han dejado avanzar. Y que si se los confesamos, pues muchas veces nada más vamos viendo quién nos ve atrás, ¿no? Quién nos inscribe. Una compañera nuestra tuvo que cambiar su número telefónico por las amenazas. Somos esa resistencia y yo te propongo eso, que seas esa resistencia, que continúes invitando a tus compañeros. Y creo que esa es otra opción, invitar al compañero, ir concientizando al compañero. A mí me pasa, los maestros de escuela regular no tienen tacto, no tienen empatía, pero también es por algo, es por tener 45 alumnos en una aula que realmente tiene aforo para 20. No tienen capacitaciones reales, se molestan. ¿Y cómo no te vas a molestar si cuando llegas a la capacitación pues está uno más tonto que tú? ¿No? Eso es obvio. Ya dejamos de tener empatía entre nosotros los docentes. Nos es más fácil nosotros culpar al maestro frente al grupo y el maestro frente al grupo culpar al maestro especialista y entre los dos culpar a la madre y al padre de familia. Y es la triada de las culpas, ¿no? La santa triada de las culpas. Pero ninguno quiere asumir la responsabilidad que su omisión causó. Entonces a veces hay que ir concientizando, muy bajita la mano, ¿no? Maestro, tranquilo, mira, vamos a ver qué entrevisto yo, qué indago en la entrevista. Y entonces el maestro se da cuenta que sí hay un interés, que vamos a ir de poco en poco. Y en el momento que esos lazos se logran unir, el alumno avanza. Hemos sido también testigos de ello. Porque el maestro frente al grupo siempre dice, es que este alumno tiene algo. ¿Pero qué tiene? Tiene algo. No sé, pero algo raro. En mis 15 años de experiencia me dicen que tiene algo raro. Hay algo que se les ha olvidado mucho a los maestros especialistas contarle a los maestros frente al grupo. La privación social causa discapacidad, ¿eh? Alguna vez tuvimos un caso en el INSI de una niña que llegó a los 5 años, no se dejaba que la tocaran, no respondía a los estímulos verbales. Y lo primero que se dijo fue, tiene una discapacidad tal vez intelectual. Cuando se empieza a indagar más, pues resulta que fue una niña que vivió de los 0 a los 5 años encerrada en un baño, amarrada. Porque la mamá no sabía cómo tratar a una niña ciega, entonces lo mejor que halló hacer fue dejarla en un baño encerrada con comida. Y hasta que el papá no la logró rescatar y llevarla a una casa hogar y llevarla al INSI, pues se dieron cuenta que no tenía ninguna discapacidad intelectual, sino había sido víctima de una privación social brutal, y eso va a repercutir toda su vida. Pero no es que tenga algo, es que sufrió de algo, y es que se le provocó algo. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, concientizar a los compañeros de a poco, decirle, bueno, ¿y tú qué harías? Tú dime, tú propon. Y también decirle, tu clase es aburrida, no tiene TDAH, ¿no? A veces ni siquiera es la clase, a veces es la silla. Si estás en una silla incómoda, te vas a parar 5 veces, 10 veces. Si vienes de una violencia intrafamiliar, donde le pegan a tu mamá y te paran a ti para pegarte, porque tengo alumnos así, donde los paran a la mitad de la noche para pegarles, obvio que en el salón va a pegar y se va a parar y va a arañar y no va a desayunar su desayuno tan nutritivo, ¿no? Carbohidrato y azúcar. Además, yo siempre les digo como maestra especialista, antes de diagnosticar a un TDAH, verifiquemos que tu clase no sea aburrida y que estés comiendo lo correcto, ¿no? Porque ¿cuántos niños tenemos a la entrada comiendo lechita Hershey y unas galletas Emperador, ¿no? Entonces, si compañeros, si alguien más tiene otra propuesta, Sabine. Sí, bueno, pues la verdad es que de escuchar al maestro, pues ya se me antojó la hora de la catarsis.
Bueno, antes mi propuesta, como me permito, me tomo el atrevimiento de decir como representante de las familias, al menos de CAED, de padres de familia, de jóvenes con discapacidad, nuestra propuesta pues es mayor participación, mayor acercamiento, hacer comunidad con especialistas, también hemos hecho, muchos padres han hecho. Yo soy relativamente nueva en esto de la participación. Nunca me imaginé que yo en un día de 2020 iba a estar aquí, pero ni remotamente. Yo llegué a una manifestación el año pasado, me encontré a Excel ahí, me empezó a hablar de cosas que yo no entendía en ese momento. Y sí la volteé a ver así como diciendo, pues es rarita, ¿no? pero se ve buena onda. Y sigo diciendo que es raro. Pero se ve buena onda, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir, no? Ahora, pues, al escuchar a Marcelino, por ejemplo, ¿no? Ha abierto mi mente a conceptos como esto de comunes, de exigir lo que necesitamos, de reconocimiento de las diferencias, y eso para mí es muy valioso. Ha sido complejo, al menos en la comunidad de padres de CAED, organizarnos. Como sociedad, yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad para hacer equipo, para hacer comunidad, para comunicarnos. Realmente no ha sido fácil, pero hay muchos padres muy interesados en participar, en tener mayor conocimiento de los temas, en acercarse, en ir juntos a pedir, a exigir lo que necesitamos. Hemos estado con autoridades educativas, nos hemos llevado sorpresas no muy gratas de la falta de sensibilidad, de la falta de seguimiento, de escuchar discursos cada mañana que enaltecen el poder atender primero a los pobres, primero a los débiles, primero a los más vulnerables, pero en la realidad, pues a lo mejor en algunas áreas se han llevado a cabo, pero en otras todavía hay mucha brecha. Entonces, si en educación básica la atención educativa para las gentes con discapacidad está cada día siendo más adelgazada, cada vez más segregada, cada vez hasta el punto donde quieren, hasta donde entiendo, eliminarla, pues eso a nivel medio superior es mucho peor, porque la opción que atiende a nuestros hijos, en este caso CAED, que es la única opción de media superior pública que existe para jóvenes con discapacidad, se ha ido recortando cada vez más el presupuesto, y esto pues con obvias consecuencias de tener cada vez menos maestros, que eso implica menos horas de atención para nuestros hijos. En realidad ellos van muy poquito tiempo a la escuela a recibir atención, y bueno, esto hace un problema muy grave, porque los jóvenes entonces quedan en las calles, ¿no? Y yo ahora que convivo más con los compañeros de mi hija, sí puedo decir que hay muchos casos también ya de que, bueno, los jóvenes con alguna discapacidad a esta edad empiezan a hacer una carga, pues, para las propias familias, ¿no? Entonces empiezan a ser abandonados, si no es que algunos ya no tienen el apoyo de ni del padre ni de la madre desde hace muchos años, pero entonces empiezan a tener solo el apoyo de los abuelitos, que cada día están más viejitos, y que los presionan, y que, bueno, la verdad son situaciones e historias bastante tristes. Entonces, y bueno, y por la parte de la participación de maestros de educación especial en CAED, en particular, bueno, yo ahora que me he acercado a educación especial hoy, entiendo más sobre el trabajo de equipo que tienen que hacer los maestros de educación especial con los maestros de las diferentes materias, ¿no? La enorme necesidad que tienen los maestros de las materias, especialistas de las materias, de tener una guía de cuáles son los procesos de aprendizaje de las personas con diferentes discapacidades. Entonces, sí es como familia un compromiso conocer más sobre el tema, participar y estar más presentes en este tipo de espacios. Yo les comentaba a los papás, invité a todos, pero pues desafortunadamente no
muchos, creo que yo nada más. Pero bueno, esto también me gustaría comentar, sí hay miedo, a mí también me da un poco de miedo, pero me lo aguanto. Hay muchos papás que están desconfiados de que haya movimientos políticos atrás de educación especial hoy, que haya intereses mezquinos, que haya hasta boteo tal vez o algo así. Entonces, a mí me gustaría comentar que estos espacios son indispensables para que nosotros como familias pues nos expresemos, aprendamos, escuchamos y abramos nuestra conciencia hacia conceptos más amplios que nos permitan avanzar en exigir lo que nuestros hijos necesitan como opciones educativas. Gracias. Y agradecer a Educación Especial hoy la invitación. Lo agradezco profundamente. Sabemos que quieren participar, nada más que tenemos que desocupar el espacio. Yo pregunto, una pregunta, porque a lo mejor me perdí dentro de tanto participar sus comentarios. ¿Sí están de acuerdo en que sigan existiendo los centros de atención múltiple o no? En Puebla, vengo de Puebla. En Puebla le llamaban también un servicio alterno a las escuelas. Son los centros psicopedagógicos, ya no existen. Se pasó por la famosa inclusión. Primero la integración y luego se pasaron con la inclusión. Esto hizo, desde mi punto de vista, que cada día educación especial es más invisible. Y nuestros alumnos también son cada vez más invisibles, porque los tratan como iguales, cuando todos somos diferentes. Y yo consideraba, a lo mejor ya estoy dando una respuesta que yo también espero en la mesa, estos CAM, estos centros psicopedagógicos, daban esa atención específica a los niños. Entonces, se están incluso al CAM, al meter en un salón a todas las diferentes discapacidades, el maestro frente a grupo que era especialista en una área, resulta que ahora debes de atender a todos y hacer una planeación que atienda a todos. Otra vez el término igualdad. ¿Y dónde está lo de equidad? Entonces, no sé, me perdí, como que en un momento escuché que, pues no, ya no los CAM porque te hacen diferente. Y bueno, me gustaría escuchar eso y entiendo que sus espacios y ahora con las redes, porque yo digo, ¿cómo entrar con el compañero a informarle? ¿No? Pues aunque sea de esta manera, compartir el link, la liga, para que tengan información y ahora, dependiendo de lo que me digan, quiero hacer una propuesta. ¿Sí? ¿Yo participo? Sí, por favor. Tú dime, Ana. Se nos acabó el tiempo. Ya nos están cobrando ahora. Y no se puede otra hora. En el parque, sí, no sé, es que ya no tenemos más tiempo. Bueno, ¿siga después. corriendo? No. Víctor. Sí, bueno. Muy rápido. Sí, muy rápido. Yo creo que es importante distinguir dos aspectos: educación especial como estructura administrativa y operativa del sistema educativo, y educación especial como disciplina que se encarga de hacer una intervención especializada, ¿no? O sea, porque la educación especial como disciplina tendría que estar presente en todas y cada una de las escuelas, porque no solo tendría que estar también encaminada hacia las personas con discapacidad. En todos los espacios donde hubiera estudiantes ciegos tendría que haber un especialista que les sepa enseñar braille, ábaco, bastón, habilidades para la vida diaria, etc., ¿no? Y lo mismo con otras formas de representación de discapacidad. Pero respecto a la estructura administrativa y operativa de la educación especial, que es lo que conocemos aquí en la ciudad como CAM y UDI,
y en los estados como CAM y USAER, o a veces como CAM y WOP, y como USAER también, pues yo lo que pienso, esto es de manera personal y con algunos del colectivo lo compartimos y con otros no, es que los centros de atención múltiple, uno, tendrían que estar orientados para discapacidad específica, como fue en un pasado, porque eso ha hecho que el maestro que está frente al grupo tenga menor capacidad de respuesta, de atención especializada para las diferentes discapacidades. Y otra es, en los centros de atención a estudiantes con discapacidad se tiene que realizar un trabajo pues con algunos puntos de lo curricular, que hoy está como lo formal, pero también con muchas otras cosas que fortalezcan los aspectos de habilidades para la vida diaria, para la supervivencia. Hoy tenemos, por ejemplo, niños que llegan a la primaria que ya se visten solos o por lo menos hacen sus intentos. Tenemos alumnos con discapacidad que no lo hacen. Entonces, que no se pueden limpiar cuando van, bueno, que sí se pueden limpiar, pero que no han aprendido a limpiarse cuando van al baño. Entonces, las escuelas de educación especial tienen que estar para algo diferente de lo que se hace en una primaria regular, porque insisto, si hacen lo mismo que en una primaria regular, entonces no tienen sentido. Si solo se dice que en lugar de 3 años les vamos a dar 6 años o 9 años para que aprendan a leer y escribir, no tienen sentido. Tiene que haber un trabajo extra que de a poco deje de ser un trabajo extra y más bien sea un trabajo oficial, un trabajo formal, un trabajo curricular, porque decir que un estudiante a lo largo de su trayectoria deberá aprender a hacerse un sándwich para su sobrevivencia, pues tendrá que ser en algún momento parte de lo curricular, porque si eso es lo que necesita aprender y va a la escuela a aprender otras cosas, o a que se le force a aprender otras cosas, pues no tiene sentido. Ya nada más. Sería nada más. Pásamelo, Víctor, por favor. Sí, Ya nada más para la presentación. Bueno, pues con esta participación concluimos. Vamos a pasar a entregar los reconocimientos y nada más rápidamente resolviendo una pregunta de las familias de CAE. No es que haya nadie político detrás de nosotros, lo creemos, si no, no tendríamos miedo. Y si se hizo, se pidió una cuota de recuperación, es porque estos espacios no son gratuitos. Es porque estas aguas no son gratuitas y es porque el servicio de cafetería tampoco es gratuito. El colectivo puso la mayor parte de su dinero así y nada más lo que pedimos de recuperación fue para el servicio de cafetería. Entonces, que los invitamos también a los padres de CAE, bueno, pues que nos presten un foro y ellos organicen y vean qué costo tienen, nada más. Y bueno, pues pasamos a los reconocimientos, por favor, Sabi. Marcelín. Al maestro. Maestro dijo, no, muerte de chocolate. Sabina. Lo que pasa es que decimos que si me daban un reconocimiento era como Erubiel Ávila, que se daba el premio Erubiel Ávila a sí mismo por ser el mejor gobernante, ¿no? Dijimos, no. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Y fue la primera mesa de análisis, ya la veremos al rato para ver qué puntos nos faltó y viene un segundo.